Y damos paso a la última intervención de Eric Guillem. Todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Eric Guillem, del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica. Vengo, por ejemplo, por lo tanto, soy profesor y investigador en la universidad. Como no, primero agradecer a la cátedra y a Tecnalia haber querido contar con nosotros. Y bueno, sin más, pues un poco introduciros qué es lo que voy a intentar comentaros. No voy a contar ninguna experiencia local, realmente, como lo han podido hacer los compañeros de mesa, pero sí cómo podemos bajar al nivel local a través de una guía que hemos elaborado para la Generalitat Valenciana de urbanización sostenible en el marco del cambio climático, donde intentamos establecer criterios para la ordenación pormenorizado y criterios para el diseño de lo que es el proyecto de urbanización, que, bueno, pues aquí muchos elementos ya han podido salir. Bueno, aquí lo que veis realmente es un poco los distintos proyectos de investigación que está vinculado con lo que os voy a comentar. Lo primero es este convenio con la Generalitat, que tenía, entre otras cosas, como encargo la generación de esta guía que os voy a comentar, y bueno, otros proyectos vinculados con ello. Bueno, como soy académico, sí que me gusta siempre empezar por volver a sentar algunos datos, ¿no? Y evidencias que esto que bueno, hay un cambio climático que está ahí, todo esto lo tenemos, los datos están ahí, los conocemos, y sobre todo afecta a mucha población urbana, que es cada vez más importante, ¿vale? Y en el caso de España, bueno, la situación es bastante grave, porque bueno, España es realmente muy vulnerable a este cambio climático. Entre las 10 ciudades europeas más afectadas por el cambio climático, hay 4 ciudades muy pobladas españolas, ¿no? Por lo tanto, bueno, el problema es importante. Y si empezamos a sacar números, bueno, pues sí, podemos sacar superficie bastante importante de suelo urbano urbanizable afectado por la subida del mar. Todos conocemos en la Comunidad Valenciana el problema de el suelo urbano urbanizable afectado por riesgo de inundación, que va a ser cada vez mayor. Y luego, bueno, pues hay otro indicador que a mí me resulta muy interesante, sobre todo cuando hablamos de ciudad, que es este indicador del grado día de refrigeración, que de alguna manera es la diferencia entre lo que es el confort térmico y las temperaturas más elevadas, ¿no? Y bueno, pues ahí en las proyecciones de la plataforma ADEC, pues adapta al cambio climático. Bueno, pues tenemos ahí unas proyecciones que en el caso de la Comunidad Valenciana nos están dibujando un panorama bastante preocupante, y que nos obliga de alguna manera a plantear medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la ciudad. Bueno, podemos caracterizar la huella de calor, como en algunos ejemplos de Bilbao hemos visto, y detectar realmente cómo se comporta Valencia y apuntar determinados puntos calientes que acumulan mucho calor durante el día y liberan luego, tipo horno, este calor durante la noche, creando estos problemas de confort por la noche que tenemos, ¿no? Bueno, al final, un poco al hilo de estas mismas jornadas técnicas, bueno, al final
de todo esto, la solución está en las ciudades, y es ahí donde tenemos que trabajar, y es ahí donde los distintos miembros de la mesa han ido focalizando sus actuaciones, ¿no? Y bueno, hay artículos científicos muy interesantes como este que nos dice claramente que la ciudad es de momento una gran oportunidad perdida, es decir, hay mucho trabajo por hacer en la ciudad. Pero eso lo dice ya la agenda urbana española. La agenda urbana española, cuando habla de cambio climático, ya nos dice las claves en cuanto al modelo urbano que hay que replantear, y realmente nos da las claves que relacionado con realmente la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Que es lo que muchos de los miembros de la mesa han ido comentando. Estrategias dentro de la ciudad construida. Bueno, pues existe margen para ir actuando. Es más difícil actuar en la ciudad consolidada, pero sobre todo en el caso de Valencia, pues tenemos una gran oportunidad, porque si pensamos la ciudad de otra manera, no desde las infraestructuras o desde el espacio construido, sino más bien desde lo verde, como aparece en esta imagen, bueno, pues nos damos cuenta que tenemos grandes oportunidades en Valencia, como por ejemplo el río Turia, o como por ejemplo todo este cinturón de la huerta de Valencia, ¿no? Que al final juegan un papel muy importante en esta huella de calor y el introducir puntos de frío dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, dentro de alguna investigación que hemos hecho, bueno, pues hemos intentado ver un poco cuál es el papel de lo verde en la ciudad y en explicar la huella de calor, y a través de unos modelos relativamente sencillos estadísticos, pues hemos sacado claramente pues el papel que juega el porcentaje de verde en la ciudad y la distancia a los espacios verdes, parques y jardines dentro de la ciudad, demostrando realmente el efecto de enfriamiento que supone estas soluciones basadas en la naturaleza que ya están implantadas. Insisto en que realmente en la ciudad hay margen para actuar, y tenemos pues a través de los fondos de Next Generation hasta su permeabilidad hasta el nivel local, pasando por convocatorias autonómicas como esta, que nos plantean ya un montón de líneas de financiación para ir actuando en plazas, en fachadas, en techos, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay de alguna manera ya toda una batería de herramientas implantada. Y realmente la guía que hemos planteado se centra sobre todo en lo que es el espacio por construir, ¿no? En establecer pues criterios de diseño de esta nueva urbanización, de este nuevo sector que sobre el cual tenemos que plantear una ordenación pormenorizada del espacio a urbanizar, ¿no? Bueno, la guía lo habréis entendido por el planteamiento que he hecho de la presentación hasta ahora. La guía evidentemente pone el foco en lo verde, en una estrategia de verde, pensando en que la introducción de espacios verdes urbanos en la ciudad, conforme más mejor, para provocar toda una serie de cambios y ayudarnos de todos los servicios ecosistémicos que nos proporcionan lo verde para provocar todos estos cambios que nos impone la ley de cambio climático, ¿no? Y realmente la clave de la guía es esta regla que quizás ya hayáis escuchado hablar, que aparece en el año 2022, esa regla del 3-30-300, que es muy fácil de recordar,
que, y está ya muy documentado científicamente y demostrado sus efectos, que lo que plantea es 3 árboles a la vista, 30% de cubierta verde en el barrio y una distancia como máximo de 300 metros a lo que son espacios verdes de una cierta superficie, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos intentado implantar en esta guía, y utilizando esta regla hablar de todos los otros temas como SUTS y movilidad, pero aprovechando realmente esta estrategia de lo verde. Y lo hemos intentado en un ejercicio de cumplimiento estricto de la ley, como no podía ser de otra manera. Es decir, un sector, una ordenación no se hace de cualquier manera, y hay unos estándares urbanísticos que cumplir y hay una ley que cumplir. Y entonces, bueno, y esta regla es compatible con lo que dice los estándares urbanísticos que tenemos en la ley. Bueno, hemos hecho este ejercicio de alguna manera demostrando, viendo que sí que es factible. De lo que se trata es poner zonas verdes, intentando maximizar los estándares urbanísticos y, se ha comentado antes, optando por una superficie verde superior a el 50% de lo que son los espacios públicos, ¿vale? Me vuelvo un poco atrás, volviendo a lo que es esta primera estrategia de los 3 árboles a la vista. Bueno, pues se puede incorporar muchos árboles en lo que son las zonas verdes, cumpliendo con los estándares urbanísticos y yendo a superficie mayor del 50% de verde. En las calles existe un amplio margen para introducir verde, árboles de alineación en estas calles, y luego, también se ha comentado antes, en las parcelas, tanto en las parcelas privadas, existe un amplio margen para incorporar estos árboles, tanto en el espacio libre dejado por la edificación, como incluso pues en lo que es donde sea posible, en fachadas y en tejados, ¿no? Pero ahí sí que seguramente, bueno, es importante todo el tema de ordenanza municipales para pues obligar a la parcela privada esa incorporación y ese mantenimiento del arbolado. Sino, bueno, ya hemos buscado ahí un espacio construido y hemos intentado modelizar un poco qué pasa, por ejemplo, en Valencia cuando intentamos ver esto, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí Valencia, tenemos, pues, como podéis ver ahí, pues modelizando dónde están los árboles, pues 76% de las viviendas tendrían, en un ejercicio bastante sencillito que hemos hecho, 3 árboles a la vista, ¿no? Y vemos ahí, pues evidentemente, los núcleos más históricos donde queda trabajo por hacer, ¿no? Segundo criterio, el 30% de cubierta verde, partiendo de nuevo del estricto cumplimiento de lo que es la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es si con el estándar urbanístico que se adopte en el plan parcial se cumple con ese 30% de la ley. Si se cumple, perfecto. Si no se cumple, bueno, pues habrá que ir viendo cómo aumentando verde en el viario y aumentando verde en lo que son las parcelas privadas, llegamos a este 30%, ¿no? Entonces, bueno, se trata de
ir cubriendo este 30% con tejados verdes, fachadas verdes, verdes en parcelas privadas libre de edificación y en las zonas verdes y en lo que son las calles. De nuevo, haciendo el ejercicio en Valencia, estamos ahí un poquito peor, pues esto es el 30% de, sería un poco la evaluación de las viviendas que tienen ese 30% en el entorno más próximo del barrio, donde llegamos al 23% de las viviendas simplemente cubiertas, ¿no? Bien, entonces lo que hemos hecho es, modelizando ya esto y trabajando con varios tipos de tipologías edificatorias, probando un poco distintos sectores y distintas ocupaciones de parcela, de edificabilidad, etcétera. Hemos ido viendo en qué medida o cuáles pueden ser las estrategias para de alguna manera cumplir con ese 30%, probando de alguna manera según distintas tipologías y edificabilidades y distintas superficies de zonas verdes, cumpliendo con este estándar que tiene que estar entre 0,10 y 0,30, hemos ido probando varias estrategias de cubrir este 30% de vivienda, de superficie verde, solo en parcela o solo en viario, hasta una estrategia mixta, ¿no? Un poco viendo de alguna manera pues cuáles son los escenarios, las estrategias más factibles. Bien, hemos ido probando esto para viviendas aisladas, adosadas, y con esto para viviendas de ensanche, para viviendas para edificación abierta, para llegar de alguna manera a, y eso está en la guía de la cual estoy hablando, pues para llegar de alguna manera a unas estrategias definidas ahí, donde pues para vivienda aislada pues parece razonable poder cubrir este 30% trabajando solo en parcelas. Cuando planteemos un sector de viviendas adosadas, sí o sí tenemos que trabajar tanto en parcelas como en viario, con unos estándares de zonas verdes bastante elevados, y bueno, pues así para cada una de las tipologías, ¿vale? Voy un poco rápido para intentar cumplir con los tiempos. Bien. Luego, bueno, hay otro criterio de esta regla 330-300, que es esta, ¿no? La de los 300 metros a zona verde, que, bueno, pues eso es muy fácil de modelizar y cubrir. Se trata de, pues, en el diseño del plan parcial, pues, de asegurar un parque o jardín de más de 1000 metros cuadrados a cada 300 metros con una circunferencia como esta, ¿no? Donde pues evidentemente en sectores de superficie superior a 300 metros cuadrados pues habrá que ir pensando ya en dividir esta parcela o esta zona verde en varias parcelas, ¿no? Bueno, esto es la situación de Valencia, planteando un primer escenario con zona verde de 1 hectárea, que vamos bastante mal, y si ya nos quedamos con parques y jardines de más de 1000 metros cuadrados, que ya son pequeñitos, pues llegamos realmente a 90% de las viviendas que tienen ese parque jardín a proximidad, ¿no? Bueno, luego la guía, pero no me voy a detenerme sobre esto. La guía, pues en base a esta estrategia verde, viene a hacer una serie de recomendaciones sobre la habitabilidad del espacio público, ¿vale? Y sobre pues la movilidad sostenible, ¿no? Ahí está en la guía todo este detalle. Y bueno, pues a modo de conclusión, pues bueno, incidir en las ideas siguientes, ¿no? Es en el contexto urbano donde reside la mayor oportunidad para hacer frente a los retos del cambio climático. Simplemente es necesario cambiar la forma de planificar las ciudades, abandonar de alguna manera el diseño de nuestras ciudades desde la infraestructura gris y desde
estrategias tradicionales para realmente hacerla desde lo verde y desde soluciones basadas en la naturaleza, porque realmente son la oportunidad para llevar a cabo a todos los rincones de alguna manera pues los numerosos servicios ecosistémicos que nos pueden proporcionar. Supone esto pasar de una gestión de parques y jardines a realmente a una gestión de infraestructura verde, pensado en su globalidad, ¿no? Y bueno, pensar en la urbanización desde lo verde, cumpliendo con esta regla tan sencilla del 330-300, pues estamos seguros de que permitirá introducir una metodología de diseño de nuestras futuras ciudades para generar unas ciudades pues más resilientes al cambio climático. Con esto he acabado. Gracias, Eric. Interesante. Yo me quedo con dos términos, nuevos estándares y cómo compatibilizar los nuevos estándares de adaptación con los estándares urbanísticos existentes. Y luego algo que has nombrado y han mencionado otros ponentes, el tema de ordenanza, cómo explotar las ordenanzas como herramienta.